Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo por la pantalla de C5N, con una situación muy difícil para el gobierno nacional, que afronta muchísimos, pero muchísimos problemas, y que la estrategia de asedio que hay sobre Alberto Fernández, sobre el Poder Ejecutivo, tiene un registro, no digo que sea parte de esto, sino que sirve para explicarlo, una frase que había dicho en su momento Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación y planteaba cómo debía enfrentar el gobierno de Mauricio Macri los conflictos con los docentes. No sé si recuerdan que en una charla Bullrich dijo: tenemos que plantear una serie de medidas o instalar una serie de problemas para que nos puedan atacar en uno y poder resolver el resto. Esto era lo que planteaba en su momento cuando era ministro Esteban Bullrich. Bueno, acá uno lo podría extrapolar eso y decir que la oposición, en sus diferentes variantes, está planteándole una serie de problemas al gobierno nacional, además de los autoinfligidos, ¿no? Eso está, ya nos hemos ocupado en los últimos 6 programas de los problemas autoinfligidos del gobierno nacional. Pero una serie de batería, una serie de problemas para desgastar la coalición, que mucha gente se olvida, digamos, dentro del universo del análisis, que este es un gobierno de coalición. Hoy alguien muy cercano al presidente me decía: este es una coalición casi parlamentarista en un país hiperpresidencialista dentro de un movimiento verticalista, y donde el presidente, en lugar de pararse sobre el resto, producto de las internas que hay en el gobierno, tiene que ser el que bisagree entre esas tribus. La tarea hoy invisible para mucha gente que está haciendo Alberto Fernández es enorme para sostener los humores de la coalición y muy desgastante. A ver, no puede ser que si el presidente un martes se junta con Paolo Roca, el jueves tenga que reunirse con, doy nombres al azar, con Emilio Pérsico. O que si se junta con alguien del sindicalismo, después tenga que reunirse con un supermercadista. No digo cosas que hayan pasado, estoy dando ejemplos para graficar con ustedes cuál es para mí, esta es mi verdad relativa, uno de los problemas que enfrenta hoy el gobierno nacional. Y después, por supuesto, ¿por qué decimos un gobierno bajo asedio? Porque de la economía me voy a ocupar en un momento nada más, pero lo vamos a hablar largo y tendido con Estefanía Pozo. Pero porque hoy cualquier motivo es bueno para no dejar respirar ni un segundo a la coalición. Es decir, o los problemas presuntos o reales entre algunos ministros, o las diferencias de economía o conceptuales entre el equipo económico, o presuntas declaraciones que el gobierno tiene que salir a desmentir. Muchas operaciones que emanan desde la propia coalición, pero muchísimas que no. Un ejemplo, mire, que me parece bien claro para ver hasta dónde y con qué precisión la oposición, insisto, en sus diferentes variantes, política, empresarial, mediática, sindical, etcétera, sabe dónde pegarle al gobierno nacional. Ahora, el nuevo factor, en su momento eran algunos intendentes, en un momento fue Kicillof, en otro momento fueron movimientos sociales, en algún momento va a ser el sindicalismo, hoy es un gobernador, el gobernador de Formosa. Quiero hacer especial énfasis acá porque es una figura con muy mala prensa en la capital. Pero es por eso que se machaca sobre esto, ¿no? Por supuesto que no. Imagínense que a gente que, por decirlo de una manera elegante, pretendía que se abriera todo y que la Argentina fuera alguien que proteja a los más grandes, a los vulnerables y el resto, la gestión del coronavirus en las provincias
no debe suscitar especial interés. Digamos, tenés 95% de las unidades de terapia intensiva ocupadas en Río Negro y 0 muertos en Formosa. No parece ser esa la preocupación. Hay un factor extra que pasó prácticamente desapercibido, o 2 factores, que tienen que ver con el rol que ocupa, en este caso el gobernador de Formosa, dentro de la coalición de los gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque el dato que pasó desapercibido fue el nombramiento de Ignacio Lamote al frente del Consejo Federal de Inversiones, un lugar central para la política en la República Argentina, pero no para la política del contratito, discúlpenme el lenguaje ramplón, del mastiquín, un lugar de poder real de la política en su mejor expresión en su relación con las provincias. El titular de esa asamblea, que terminó por unanimidad, era, por ejemplo, fue el viernes, el gobernador de Formosa. Este es un ejemplo, que lo uso a Gildo Infran, porque después hay muchos gobernadores que vienen y hablan con nosotros, los periodistas de la capital, y dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los gobernadores del norte, y después van y le dicen mi conductor. Pero no importa, digamos, eso es una cuestión interna que deberá resolver el peronismo. Pero es un buen ejemplo que se concatena con Kicillof, con Moyano, con la relación con Cristina, con cómo está, si está cómodo o no está cómodo Sergio Massa, con las tensiones entre economía y el Banco Central. Muchas cuestiones serán reales, otras no. ¿Y el gobierno cómo responde a eso? Bueno, de una manera muy imperfecta. Parece que está claro eso. Muy imperfecta. Porque a veces ese tipo de manifestaciones que llegan a los medios de comunicación y que son performativas para la política argentina o para un sector de la política argentina, emanan desde el propio gobierno. Y no le permiten y le quitan tiempo al presidente de la nación para pararse por sobre todo el conjunto y no tener que ser el que, discúlpenme porque a veces uno se excede con las palabras y por ahí comete injusticias, pero Alberto Fernández no puede ser el que atiende los caprichos de todo el conjunto. Hay un sector del Frente de Todos que tiene que madurar políticamente, porque acá hay una certeza que tiene la coalición, por supuesto, que es, si el gobierno de Alberto Fernández le va mal, desde el punto de vista que sea, no hay futuro político inmediato en la gestión, digo, afecta muy negativamente al proyecto kirchnerista, al proyecto de Sergio Massa y al proyecto seguramente de muchos sindicalistas y gobernadores que están cerca del presidente. Ni hablar a lo que se llama de una manera heterogénea y difusa el albertismo. Esta es mi verdad relativa, uno de los problemas centrales que tiene el gobierno, al margen de el gabinete, al margen de una herencia de la cual el gobierno, parezco uno de esos periodistas que decía que Macri habló poco de la herencia, pero yo creo que el gobierno habló poco de la herencia, se explicó poco lo que la deuda implica para la diaria de los argentinos y de las argentinas. Un gobierno que resolvió una deuda con los fondos privados muy difícil, que está en camino de resolverla con el Fondo Monetario Internacional, veremos si lo logra o no lo logra, y que esos éxitos, esos goles, esos activos duraron poco. ¿Por qué? Me preguntan, ¿es una falta de política de comunicación o es un problema político que redunda en un problema de comunicación? Para mí es más lo segundo que lo primero. Y como centralidad de este problema, por supuesto, el dólar. Una vieja carta, creo que fue 10, 12 años después de la discusión de bancos garantidos de Roca a Mitre, en el que palabras más, palabras menos, Mitre le dice, si todos están equivocados, todos tienen razón. ¿Esto por qué lo digo? Porque si el gobierno dice que el dólar es ficticio, el CCL, el MEP, el dólar blue, que lo dicen, tiene razón el gobierno, lo dicen desde Orlando Ferreres hasta Emanuel Álvarez Agis, pasando por el ministro Guzmán, banqueros, empresarios de la energía, lo que usted quiera, hoy todavía no redunda naturalmente en los precios, ni en las reservas, por cuestiones de medidas que ha tomado el gobierno, ni en la inflación. Si no se está tomando de referencia directa hoy. Ahora, ¿dónde empiezan a ver los ruidos? ¿En los precios? No, en el abastecimiento. Entonces,
que se entienda lo que voy a decir, el control que tiene que ejercer el gobierno de alguna manera no es solamente de medidas prácticas, sino también de alguna manera es un control, abro comillas, psicológico, cierro comillas, que otros dirán un control o se necesita un shock de confianza. Ese famoso shock de confianza, que a veces es etéreo, a veces no. ¿Alcanza con un cambio de nombres? ¿Es necesario un cambio de nombres? Muchas veces los que demandan un cambio de nombres olvidan que tiene que estar homologado por un sector de la coalición. Y en general, los que demandan este tipo de cuestiones, generalmente a través de los medios de comunicación, olvidan que esa parte de la coalición que lo tiene que homologar es la que aportó el 80, 85, 90% de los votos con que el Frente de Todos llegó al gobierno. Que a lo mejor la propuesta es mejor, peor, no lo sé. Lo que digo es que es una situación que no se puede soslayar. Bueno, frente a todo esto, por supuesto, el problema que no solamente la Argentina, hoy veía el anuncio de la conferencia de Pedro Sánchez en España, y están con los mismos problemas, no con los mismos problemas dentro de la gestión, sino con los mismos problemas políticos, que es, entre comillas, mucha gente naturalizó que vivimos en una pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque si la pandemia, cuando se hacen los estudios de cero prevalencia en España, cuando se hicieron hace 3 meses atrás, había infectado al 5% de la población, supongamos que ahora sea el 10% con toda la furia, bueno, es lógico, si hay 1 de cada 10 españoles que estuvo afectado directa o indirectamente, supongamos que indirectamente es el doble o el triple, 3 de cada 10 estuvieron afectados directa o indirectamente, es lógico que la mayoría no lo perciba como una amenaza latente. Porque además se vienen, por supuesto, los problemas económicos. Hoy una buena noticia para el gobierno que ha tenido una tarea, me parece hasta el momento, después veremos cómo redunda, muy precisa, muy rápida, muy virtuosa en relación a la vacuna. Básicamente habló con todos los posibles fabricantes de vacunas que están dando vuelta e hizo un acuerdo con cada uno. Y la vacuna que esté va a estar lo más rápido que se pueda en la República Argentina. Se movió rápido el gobierno en ese sentido. Y hoy hay un comunicado en la página del laboratorio Pfizer, de su CEO a nivel global, en el que dice que en la tercera semana de noviembre le van a estar presentando a la FDA en los Estados Unidos los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer. Hablaba con alguien de la industria que conoce mucho, un jugador a nivel global. Decía, mira, en general duran varios meses esas homologaciones. Yo creo que la FDA, en la situación en la que estamos, lo va a hacer muy, muy, muy rápido, me escribió a través de WhatsApp. Bueno, no sabemos precisar qué es eso muy, muy, muy rápido. Sí, lo que sabemos es que Pfizer, puede ser AstraZeneca, es por el dato hoy que salió en el comunicado del CEO a nivel global. Está fabricando a riesgo, como lo está haciendo también la vacuna de Oxford con AstraZeneca, para que cuando la FDA homologue ya se pueda empezar a distribuir. ¿Eso va a ser a fines de noviembre? Difícil. ¿Será durante diciembre? ¿Fines de diciembre? ¿Quién sabe? Lo cierto es que en Argentina se está haciendo un ensayo. Argentina llegó a un convenio, que es el que está en el hospital militar, monitoreando y conteniendo y llevando adelante el doctor Fernando Pollack. Pfizer, además, si yo mal no recuerdo, tiene una relación directa con la Argentina, porque la vicepresidenta del área de vacunas a nivel global de Pfizer es argentina. Dato. Y conoce muy bien a quienes están llevando las pruebas adelante en nuestro país. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque el gobierno tiene ahí una zanahoria, si llega a ocurrir, si la FDA valida la vacuna, esta o cualquier otra, y le pone una zanahoria a la sociedad para en algún momento de este año o del año que viene, aunque sea con un convoy pequeño pero enorme desde el punto de vista simbólico, empezar a vacunar. Si eso ocurre, la sociedad empieza a perder cierto temor, los empresarios empiezan a ver si se encarrila la cuestión cambiaria y de confianza
el gobierno apuesta a llegar creciendo cómodamente a las elecciones. Claro, para eso no tiene que dispararse el dólar, porque como ya vimos en los albores del gobierno de Mauricio Macri, cuando Alfonso Pratgay dijo que si sinceraban, esas fueron las palabras que utilizó, el tipo de cambio, la economía no iba a sufrir un shock inflacionario porque ya se estaba moviendo un dólar a 15, 14, 16 pesos. Bueno, la historia es conocida, se sinceró el tipo de cambio, se levantó el cepo y la inflación del 2016 fue de 48%. En todo este marco, a mí me suscita especial interés desde el punto de vista periodístico, lo que está ocurriendo en Entre Ríos con la familia Etcheverry, pero no comprendo el interés que tienen los funcionarios del gobierno, ministros, funcionarios de organismos muy importantes, por lo que está pasando en Entre Ríos. A ver, si esto es un conflicto sucesorio, como hay tantos en la República Argentina, la pregunta sería, ¿por qué un ministro a nivel nacional tiene que meterse en un conflicto sucesorio? Y si esto es un problema político, me parece que el gobierno lo que debería hacer es desencillar. Porque si bien y a contramano de lo que han dicho muchos sectores del periodismo, Etcheverry no es querido en Paraná, Etcheverry no es querido en Entre Ríos, si no hubiera sido candidato a gobernador. Y la familia de él tiene uno de sus hermanos tuvo una probation, porque ya entraron a un campo vía acción directa y corrieron a la gente, ya compraron un frigorífico a precio vil en algo que de mínima se podía plantear como tráfico de influencia. Lo sabe el gobernador de la provincia, lo sabe el gobierno nacional, lo sabe Etcheverry. Pero es una situación que no está del todo clara de lo que está pasando en Entre Ríos. Que lo está definiendo la justicia. ¿Por qué entonces el gobierno escala esto a nivel nacional? Bueno, puede haber dos motivos. Puede haber falta de motricidad fina, que es lo que decíamos al comienzo, o sabe algo que nosotros no, y esto puede destapar una olla que lleve a discusiones más grandes. No lo sé. Lo que sé es que si es un conflicto familiar y sucesorio, por más que haya dirigentes sociales como Juan Grabois, que no es funcionario nacional, por más que gente de él esté en el gabinete nacional, no hay una mayor explicación por la cual hoy la agenda de parte del gabinete, con una tensión cambiaria enorme, con una presión del mercado devaluatoria como nunca antes, con una distancia de la sociedad con las instituciones de la República bien importante, la agenda sea algo que está pasando en un campo de una familia patricia Entre Ríos. Tal vez hay algo, insisto, siempre yo quiero plantear esto, gobierne Cristina, gobierne Macri, gobierne Alberto Fernández, que son figuras que tienen la palestra de colores entera, la paleta de colores entera y ven una palestra mucho más amplia. Nosotros vemos un pedacito chiquito y muchas veces creemos que vemos el todo. Por eso planteo un asterisco porque a lo mejor hay algo realmente que no conocemos. Pero nos vamos a ir a Entre Ríos porque